Aquí en el canal San Luis, también en A Tu Salud, tenemos invitados de la Gobernación de Antioquia, doña Esther Lucía, que viene de la seccional de salud de la Gobernación de Antioquia, y Paola Álvarez. ¿Cómo les va? Muy bien, Alexander, muy contenta nuevamente de estar por aquí en esta casa tan maravillosa del canal San Luis. Como lo acabas de mencionar, con invitados también muy especiales, porque el tema de salud mental no es solamente responsabilidad del territorio, también a nivel departamental hemos tenido una acogida y una asesoría muy importante. Entonces hoy quisimos también comentarle a nuestra comunidad las acciones tan bonitas que hacemos de manera articuladas y orientadas precisamente por una política pública departamental en salud mental. Bueno, doña Esther aquí viene pues con el objetivo principal de trabajar, como lo hace esta señorita, de la salud mental. Sí, bueno, muy buenas tardes para toda la comunidad. Agradecerle a la alcaldía por la invitación, a la emisora, al canal. Hacemos parte del programa Salud para el Alma. Es un programa bandera de la Gobernación de Antioquia. Nuestro señor gobernador lo implementó como un programa bandera. Ya tenemos ordenanza departamental que lo concretó en una política pública, y eso quiere decir que este tema de salud para el alma va para rato. Estamos amarrados de alguna manera a la Agenda 2040, y la proyección es seguir trabajando por la salud y el bienestar de los antioqueños. Como Comité Departamental de Prevención en Drogas, tenemos una línea en el programa que es de prevención en consumo de sustancias psicoactivas, una problemática de salud pública que hoy está afectando a muchos ciudadanos y a muchas familias, y por eso es tan importante venir a estos espacios también para llevar la información a la comunidad, la información, la educación, el tema de acercar esos servicios a la comunidad. Bueno, pues ese es un tema muy importante, obviamente, porque desde las instituciones educativas hacia las familias está llegando pues ese tipo de problemática. Muchas veces los niños, cuando están en las instituciones o a sus alrededores, tienen esta problemática de la drogadicción, y el manejo de esto obviamente en las casas, pero obviamente en los municipios es un poco, es como un estigma o algo que es muy poco tratado por inclusive las familias, por ser pues, de un municipio como tal. Bueno, lo que pasa es que son muchos los factores de riesgo asociados al tema del consumo de sustancias psicoactivas. Hay factores genéticos, hay factores sociales, familiares, individuales, que inciden en el consumo de sustancias. Y también hay que considerar las poblaciones por curso de vida. Obviamente los niños y los adolescentes son muchísimo más vulnerables a iniciar el consumo a edades más tempranas, y ese es el gran desafío que tenemos, aumentar esa edad de inicio. O sea, pues ojalá seguir fortaleciendo todo el tema del autocuidado y la promoción de la salud mental, para que las personas no decidan y aprendan maneras diferentes de afrontar situaciones difíciles, ¿cierto? Pero si una vez ya consumen, pues que sea en edades mucho más avanzadas, y que si ya empezaron, por ejemplo, un consumo, no pasen a consumos, no progresen a consumos más problemáticos con otras sustancias más problemáticas. Entonces el desafío es grande, porque es empezar con los más pequeños, empezar a hacer una prevención realmente primaria, ¿cierto? Y vincular las familias, vincular los docentes. Se ha normalizado mucho el tema del consumo. Sobre todo vemos que en nuestras prácticas, costumbres antioqueñas va muy ligado de las festividades, de las actividades culturales. Entonces, ¿cómo digamos, el gran desafío es cómo romper con todos esos paradigmas donde las personas se acostumbraron
a ver muy normal los traguitos, la mediecita, la cervecita, ¿cierto? Como parte de la cotidianidad, de la celebración, de un día de madre, de un día de amor y amistad, de la Navidad, del cumpleaños, de la recreación, porque entonces estamos viendo el partido y hay consumo dentro de la casa en presencia de menores. Entonces, no solamente es el problema del consumo de las sustancias ilegales, sino de las sustancias legales, ¿cierto? Y cómo está tan arraigado en esas prácticas culturales. Y tocar este tema de fondo con las familias, ¿cierto? Con los docentes, con las comunidades. Porque si vemos el alcohol, sigue estando muy ligado al tema de las violencias y al tema de la accidentalidad. Entonces, hay que empezar a hacer ese trabajo articulado con todas las instituciones, y por eso la Red Protectora en Salud Mental en los municipios, la red que hace parte de este programa de salud para el alma, que es tan bonito porque es donde se articulan todos los sectores, las instituciones y la comunidad, sigamos trabajando en pro del cuidado de la vida. Bueno, pues aquí pues yo tengo ese conocimiento y llevo ese proceso con Paola aquí, porque obviamente ya nos ha tratado de traer esa información aquí al canal, pero de todas formas ese proceso, ¿cómo va hasta ahora aquí en San Luis? Bueno, digamos que política pública de salud mental en San Luis, ya sabemos que sí tenemos, que incluso el año pasado estuvo actualizada. Ahorita Esther mencionaba, el tema de violencia intrafamiliar sigue siendo como el pionero, como el que está en la cúspide inicial de las demás problemáticas. Después de eso, entonces ya encontramos el consumo de sustancias psicoactivas como una de las problemáticas que también genera pues como mucho impacto, y la conducta suicida. Eso me parece que es muy bonito o importante más bien reconocerlo, en la medida que la política pública, cuando se actualiza también a partir de las dinámicas sociales, ¿cierto? Y la interacción que se tiene en los encuentros formativos. Entonces, con esto estoy diciendo que San Luis ya tiene política actualizada, que tiene también un plan de trabajo para este año, que incluso uno de los enfoques principales a los que queremos atacar este año también es el tema de consumo problemático, no solamente, como mencionaba Esther, sustancias psicoactivas ilícitas, sino también aquellos otros consumos problemáticos, como por ejemplo los juegos de azar, las redes sociales, una cantidad de cosas que de pronto no somos muy conscientes dentro de ese consumo continuo que estamos realizando. Lo otro también que incluso mencionaba Esther, es que ya en el municipio tenemos una red protectora de salud mental. En este momento estamos tratando de identificarnos con un nombre diferente. Voy a mencionar, y ahorita les repaso, que vamos a tener una caminata precisamente en visibilizar no solamente la red protectora, sino también en hacer un poquito más consciente las necesidades de salud mental y la importancia que tenemos de reconocer ese derecho fundamental a la salud. Están todos cordialmente invitados, qué rico que nos puedan acompañar el próximo 10 de junio a las 7 de la mañana, punto de partida. Vamos a estar en el parque principal y vamos a coger como todo el recorrido del cementerio hacia arriba. Y esta caminata va a tener una particularidad importante, y es que no es solamente caminar, es hacer unas paraditas, 6 paraditas, precisamente en reconocer algunas temáticas importantes dentro de la salud mental, dentro del contexto de bienestar. Entonces vamos a hablar de una manera muy sucinta acerca del consumo problemático en general, vamos a hablar de la vida, del sentido de vida, vamos a hablar de las violencias, vamos a hablar del autocuidado, vamos a hablar de varias cositas que es importante. Entonces no solamente caminar por caminar, sino caminar con un sentido hacia la vida. Y pues eso es lo que hemos estado promoviendo en varios espacios, juntos por un sentido, por una vida con sentido. Entonces, ahorita tú mencionabas también algo, una palabra que me encanta, y es estigma, ¿sí? Cómo a través de a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, a lo largo de las culturas, se ha estigmatizado, por ejemplo, el tema de salud mental. O sea, cuando hablamos de salud mental estamos hablando de locura. Ese es el problema, inclusive no solamente en los municipios, sino que en la ciudad también se está viviendo esa problemática. Y el estigma como tal de que no, yo no estoy loco. Y es el saber, el conocer el sentido y por qué se dice salud mental, ¿qué es el objetivo de él? Exacto, entonces cuando hablamos de estigma
y hablamos de salud mental, lo que queremos es eso, que dejemos de estigmatizarnos tanto, que dejemos de vulnerar tanto nuestro derecho a la salud y reconozcamos que es importante tener salud física, pero también salud mental, que en muchas ocasiones necesitamos ayuda oportuna, y siempre les he dicho oportuna, eficaz y adecuada, de un neurólogo, de un psicólogo, de un psiquiatra, y que no necesariamente tengo que tener un trastorno, sino que incluso por crecimiento personal debo acudir a este tipo de especialidades, ¿cierto? Entonces, así como vamos donde el médico, qué rico también ir donde el odontólogo, pero qué rico ir también donde el psicólogo, ¿sí? Sí, son consultas totalmente naturales que uno debe de hacer por lo menos una vez al año. Exactamente, y que hace parte del autocuidado, del amor por sí mismo, de ser consciente de que en algún momento yo voy a necesitar de ese especialista, que eso no implica que yo tenga un trastorno, habrá momentos en que sí, y que si tengo el trastorno, pues es importante atenderlo adecuadamente, oportunamente, para no desatar de pronto unas complicaciones, ¿cierto? Sabemos que siempre que tenemos un remedio y lo hacemos de manera oportuna, pues eso nos va a tener mejores beneficios que consecuencias. Entonces esa es como la invitación constante, el autocuidado, el amor propio, el reconocimiento precisamente de ese derecho. Bueno, este mes es el Día de la Madre, es el Día de los Profesores, pero también es el día y el mes de la familia. Desde la gobernación, ¿a qué le están apuntando en salud mental hacia la familia? Bueno, muy buena la pregunta. Hay una estrategia que es hermosa y que hace parte del componente 1 del programa Salud para el Alma, que se llama involucramiento parental. Las familias son fundamentales en los procesos de acompañamiento en todos los cursos de vida, desde la gestación hasta la vejez. Entonces, esa estrategia de involucramiento es muy importante porque es justamente reconocer esa función, ese papel de la familia como entorno protector. Volver al tema de los vínculos, del fortalecimiento de esas relaciones en ese primer núcleo que es la familia, y que desde allí se generen todas las habilidades, capacidades, estrategias para trabajar en pro de, ahorita decías algo, es que todos somos vulnerables, tenemos momentos de crisis, tenemos conflictos, y a eso se le denomina problemas psicosociales. Lo que tenemos que diferenciar es cuando se presenta ya un trastorno, que es esa alteración significativa clínicamente de tu capacidad, de tu autonomía y de tu funcionalidad. Entonces, como que la gente no espere tanto tiempo para buscar ayuda, superar esas barreras. Y la familia es clave, porque es que la familia es la primera red de apoyo. Obviamente Es la primera red de apoyo. Es que obviamente en las familias alguien tiene un problema, una depresión, algo que lo afecta, y si lo excluimos, obviamente como familia pueden tomar decisiones que no son muy de acuerdo a las cosas, obviamente llegar hasta el punto de atentar contra la vida o dañar hacia otras personas, como puede suceder en algunos lugares donde no esté ese acompañamiento de la familia, al no estar muy alerta en lo que pasa en la familia. Sí, en el componente 3, que es el de inclusión social, si la familia no se implica en la situación y no reconoce como parte de, ¿cierto? Porque es que las familias, muchas veces esas situaciones tienen su propio origen ahí, en el núcleo familiar, por la violencia, por por factores de riesgo, por lo genético. Hay miembros de la familia con enfermedad mental, por deficientes capacidades en la familia comunicativas, por deficiente ejercicio de la autoridad. Entonces, padres que son inconsistentes y no tienen límites, entonces estos niños, estos adolescentes quedan como sueltos, sin acompañamiento. Entonces es la vinculación de esa familia en cada uno de los procesos. Pero la familia es muy importante, es volver allá, volver a la familia como entorno protector,
y mirar cuáles son esos factores que están ahí desde lo familiar incidiendo en la aparición y desarrollo de estos problemas, y vincular las familias. No es el paciente solo, no es vaya usted a la cita, no, es necesitamos que la familia esté vinculada al proceso, porque si es una persona con una vulneración, con una enfermedad, con una necesidad, pues la primera red llamada a brindar ese acompañamiento es la familia. Exactamente, inclusive yo me siento muy orgulloso, a Paula la veo saturada con lo del bingo que estábamos hablando ahora, que es casi que una terapia familiar de inclusión, porque obviamente nos lo decía también un personaje que viene aquí al Telebingo y nos decía que él llegaba cansado y no le quería sino comer y dormir, y la familia la excluía, obviamente se sentían mal, y una familiar llega y le trae una tablita del bingo y lo incluyen a él en ese juego que es más un entretenimiento familiar, y ya el que lleva las tablas del bingo es él, y no le importa si llegó cansado o no, sino que quiere participar en algo en familia. Así es. Hay que romper la rutina, y eso pasa muchas veces con las familias, que se van como rompiendo, que se van como amellando un poco esa relación vincular, porque se quedan como en la rutina. Entonces, por ejemplo, cuando nos permitimos reconocernos desde la diversidad, cuando nos permitimos incluirnos y hacer las cosas de una manera diferente, eso nos permite reconocer dinámicas diferentes. Y eso, por ejemplo, me parece también muy importante, especialmente en este mes de la familia. Ayer 15 de mayo fue el Día Mundial de la Familia, y me parece genial celebrar el día a la mamá, celebrar el día al papá, pero yo creo que si hiciéramos como la misma bulla que hacemos con estas celebraciones en el Día de la Familia, podríamos fortalecer mucho precisamente ese involucramiento parental, porque es que cuando reconocemos la familia, la reconocemos en su diversidad tipológica, y el mundo nos ha permitido entender que la familia no es mamá, papá, hijos. Incluso las situaciones sociopolíticas, económicas, nos ha permitido entender la diversidad de la familia. Las guerras nos ha restado muchos integrantes de la familia, y conformar familia de una manera diferente es también muy significativo. Y entender que familia no se queda solamente en el techito de los que viven, sino también en lo que conformamos, no solamente consanguíneo, ¿sí?, sino que también las relaciones externas, cuando vamos empezando a vincular esas otras personas. Por ejemplo, me imagino en el Telebingo, creo que lo hemos visto, no solamente la familia la que se reúne, sino las cuadras, ¿cierto? Sí, inclusive las redes de apoyo. Esa es la palabra. Eso se vuelve una red como de apoyo, en son de algo que te está motivando a tener alegría, a tener unión familiar y unión de las comunidades. Y en los momentos de crisis, como incluso acabamos de ver con el tema de la pandemia, ¿qué pasó? Nos unimos, nos reencontramos, las familias empezaron a reaparecer, y ya no teníamos contacto de pronto físico, pero entonces la llamadita, tía, abuelita, ¿cómo estás? ¿Cierto? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién está allá? ¿Cómo hacemos para llegarle a esa abuelita que está en otro lugar, que no podemos acceder tan fácilmente? Entonces, eso es como lo bonito de reconocer el Día de la Familia, reconocer la familia en su esencia, y entender que familia no solamente somos los que convivimos, que familia es también quienes nos extendemos a partir de una cantidad de circunstancias de la vida, y que, como lo decía Esther, la familia está en cada etapa, en cada ciclo vital de ese largo ciclo que tenemos los seres humanos. Y como digo yo, esto inclusive es salud mental, no es necesario, es que está enfermo por tal cosa, no, es inclusión, que es lo más importante. La salud mental es incluir, es tener muy en cuenta a los demás, al prójimo, a todo el mundo. Y es también un llamado a los padres como la base de la familia. A veces los papás piden ayuda para el hijo, pero no se involucran ellos. A veces el hijo no es el que quiere ayuda. Qué bueno que los papás dieran ese paso. Yo voy a buscar ayuda para poder acompañar de mejor manera a mi hijo en el proceso. O inclusive el hijo al padre, porque también los padres, los adultos también tenemos esas dificultades, ¿no creas? Sí, por alguno de los lados que se rompa como a veces esas situaciones que se mantienen, pero que se rompan esas barreras, que se superen esas barreras, de la reducción del estigma. O sea,
Decir, bueno, así como buscamos ayuda cuando hay una afección orgánica, busquemos ayuda para hablar de las emociones, de lo que estamos pasando, un duelo, una crisis vital, una pérdida importante. Está una enfermedad. Por eso. Incluso hasta los mismos cambios biológicos, o sea, el mismo tema hormonal. Incluso ahí es que veas, ella siempre es la rara de la familia. Pero ¿por qué será siempre la rara de la familia? ¿Será que ella de pronto tenga un poquito más de sensibilidad, él o ella, de sensibilidad, cierto? Entonces se convierte como en el síntoma de lo que está pasando a nivel familiar. Y eso es muy importante cuando lo leemos y no lo estigmaticemos de que es la rara, ella siempre es toda diferente, o él siempre es como el raro. No, cuando esa persona empieza a generar unos comportamientos que precisamente es la psicología es la ciencia del comportamiento de algo que no está funcionando como adecuadamente, que nos pone como a pensar, es revisemos en conjunto qué es lo que está pasando. Y cuando hablamos de involucramiento parental, no solamente estamos hablando de cómo papá y mamá se vinculan, sino también lo que tú decías, cómo los hijos tienen esa responsabilidad con los papás, con los abuelos, con los tíos, con los hermanos. Sí, es un involucramiento entre todos. Eso se llaman compromisos y también no es que tengamos obligaciones de nosotros, de los padres con los hijos, sino que los hijos con los padres también tienen que tener unos compromisos. Claro, es que eso es lo que hace la convivencia, sentirnos parte de, asumir los compromisos, las responsabilidades de acuerdo a nuestras capacidades. Quería decir algo también respecto a aquellas familias que tienen en la casa un enfermo, y es el cuidado al cuidador, porque a veces se queda una persona a cargo y llega la carga y la carga, y qué apoyo le estamos brindando a ese cuidador como red de apoyo familiar. Entonces también cuando hay un adulto mayor, cuando hay una persona con una discapacidad. Inclusive ahorita que me vino una persona con discapacidad pues a dar una información, le contaba que muchas veces por esas discapacidades alejamos de la comunidad a esas personas, niños, niñas o adultos, por pena, por no dejar involucrar a otras personas en la dificultad que se está viviendo en el entorno familiar. Sí, muchas personas son invisibilizadas, por eso el tema de la inclusión es tan importante, o sea, que hay acá en el municipio los programas, que vean que para ellos también hay oportunidades, porque muchos se quedan al interior de las casas. Y muchas veces no es solamente estigmatizar nosotros señalando al otro, sino que ellos mismos, precisamente desde el desconocimiento, desde sus vacíos, se autoestigmatizan, ¿cierto? Se aíslan. Entonces es importante también como reconocer esas habilidades, esas redes de apoyo, esos vínculos afectivos que tenemos. Y invitar, desde hace mucho rato incluso también ha sido una política del ICBF, a no institucionalizar a los integrantes de las familias. Ay, es que no, la verdad que tenga 2 años para poderlo llevar a la guardería. Ay, no, es que ya estamos tan viejito, vamos a buscar un centro de bienestar para el adulto mayor. Ay, no, es que yo no sé qué hacer con él, entonces en el colegio no me lo reciben, busquemos entonces un centro. Y de hecho busquemos a alguien que nos lo padrine. ¿Y eso qué pasa? Lo que digamos que también el tema económico nos ha permitido que tengamos que institucionalizar, porque tengo que ir a trabajar para poder producir y poder abordar todas unas necesidades económicas. Pero ¿qué ha pasado? Que se ha perdido la responsabilidad educativa de las familias. Antes, ¿quién nos educaba en casa? Papá y mamá. ¿Cierto? La mamá. Y eso que la mamá principal. Y ni siquiera eran pues como los más versados en cuanto a las ciencias y eso, sino que nos enseñaban lo básico. Y dentro de eso básico había una cosa importantísima, son los principios y los valores, ¿cierto? Entonces esa educación primaria, ese aprender a caminar, aprender a hablar, no es responsabilidad de las instituciones educativas, es responsabilidad primaria de la familia. Y ya luego lo que hacen las instituciones educativas y demás fundaciones, instituciones, es como moldear un poquito más esos primeros pasitos que nos dieron, esas primeras formitas que nos dieron. Entonces, esa es, creo que como la invitación grande que tenemos que llevarnos, y es a reconocer la familia como ese primer núcleo educativo, formativo que tenemos y que es indispensable, que no se puede seguir fragmentando como se ha venido perdiendo en este momento, que como muchos cuentos lo mencionan, tenemos varios factores de riesgo que se vuelven los monstruos
y esos monstruos se nos están llevando los niños, se nos están llevando los papás, se nos están llevando las mamás y se están convirtiendo en problemáticas sociales, en problemáticas psicosociales que nos van a cobrar factura desde la parte mental también de una manera muy fuerte si no empezamos a atacar y a reconocerlos desde ahora. Este es un tema muy extenso y obviamente aquí podemos hablar todo lo que quiera de este tema de salud mental, pero desde la gobernación, de aquí en adelante, ¿qué proyectos se traen para el municipio de San Luis? Bueno, en la línea la idea es continuar con Salud para el Alma como política pública mediante la ordenanza 041 del 2022 y con todas sus estrategias, seguirlas fortaleciendo en cada una de las subregiones del departamento. Lo segundo es que en la línea de prevención, desde el Comité Departamental de Prevención en Drogas, empezamos a implementar ya una estrategia de prevención universal en el entorno escolar. Y ese proyecto va hasta el grado octavo, va a ser un proyecto que se va a 6 años, empezamos este año, entonces vamos a seguir dándole fuerte al tema de la prevención del consumo, porque es, digamos, como un tema al que el señor gobernador le quiere hacer mucho énfasis, el tema de la prevención en consumo de sustancias psicoactivas. El tema de la red protectora, esa es la más importante. Protectora en cada uno de los municipios para que esa red cada vez sea más fortalecida y seguir trabajando con las comunidades para la superación del estigma. Todos podemos trabajar en el cuidado de la vida, en la salud mental, todos podemos contribuir y contarles que hay muchas formas. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia tiene unos cursos que son gratuitos para la comunidad. A veces las personas no pueden venir de manera presencial, pero lo pueden hacer desde casa. Los profesionales, las amas de casa, los jóvenes. Hay unos cursos y unos diplomados en salud mental, promotores de salud mental, resiliencia, involucramiento parental. Bueno, la guía MH-GAP, que es para profesionales de la salud. Son cursos muy buenos a los que pueden acceder. Lo otro es esta invitación a que las familias, cuando identifiquen un signo, una señal de alarma en ellos mismos o en las personas que están en el entorno inmediato, acudan a la consulta. Es mejor acudir a tiempo. Yo insisto, cambios en el comportamiento, alteraciones en el estado anímico, en el sueño, en los hábitos de alimentación, si una persona se está aislando, si está dejando las rutinas, si está dejando de hacer lo que le gusta, lo que le da sentido, hay que prender las alarmas y buscar ayuda, porque eso nos está diciendo, hey, algo pasa con esa persona. Y no es complejo, es tomar esa decisión. Bueno, yo voy al psicólogo del hospital, voy al psicólogo de la alcaldía, busco en los programas, en los centros de escucha, la psicoorientadora del colegio, busco ese primer dispositivo comunitario que tengo al alcance y ya si es necesario que te remita a una valoración por médico, por especialista, pues se hará. Pero muchísimas veces, con que la persona encuentre un espacio de escucha, con eso ya es suficiente, donde encuentre orientación y puede aclarar muchísimas cosas respecto a la situación que lo agobia. Sí, inclusive, Paola, no sé cómo la gente ha tomado ese espacio nuevo que tienes para la atención a los sanluisanos. Pues la gente me ha manifestado, así lo he expresado, se sienten muy cómodos, precisamente porque brindamos una escucha integrada. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la oportunidad precisamente de brindarle el espacio a puerta cerrada,
de respetar esa intimidad, de respetar esa integridad, de custodiar precisamente eso que a veces es tan difícil mostrar, sacar, porque usted va donde el médico y pues de pronto le da pena subirse la camisa, pero usted se la sube, pero sacar lo que hay dentro del alma, sacar ese dolor tan profundo que tengo, de pronto con un montón de prejuicios sociales, es mucho más complicado, ¿cierto? Entonces, siento que las personas han estado mucho más cómodas yendo a este espacio. Sin embargo, sigo siendo muy poco, como pues no me da para el alcance para atender a todo el mundo, y por eso es importante lo que acaba de decir Esther. Una cosa es que vengan a este espacio, sean escuchados, sean orientados, pero sigan las orientaciones precisamente que damos, y si les estamos orientando a ir a la atención médica, empezar la ruta de atención, es muy importante que sigan esa orientación. Ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas no se quita con una charladita. No, eso es un proceso. Exacto, y es un proceso no solamente emocional, sino químico, que por eso es que necesitamos unas orientaciones mayores, unos acompañamientos integrales. Entonces, no es que está loco y por eso lo vamos a remitir donde el psiquiatra, no, sucede que químicamente la X o Y sustancia que tú ya hayas ingerido ha generado unas afectaciones a nivel orgánico. ¿Qué tenemos que hacer con el toxicólogo, con el psiquiatra? Ir nivelando un poquitico ese tema químico para que la otra parte, que es más comportamental, que es más de las emociones, sí pueda tener receptividad, ¿cierto? Yo lo he mencionado en muchas ocasiones, no podemos hacerle terapia a un cáncer. Si yo sé que tú tienes un asunto orgánico que atender, atendamos lo orgánico para que ya y si la parte emocional pueda fluir. De lo contrario, no estaríamos haciendo una atención integral, y eso es un derecho. Entonces es muy importante que atendamos bajo la ruta de atención, no solamente para consumo de sustancias psicoactivas, sino para conductas y ideación suicida, para lo que mencionaba Esther, esos comportamientos así como tan extraños, como es que mi hijo no está aprendiendo, mi hijo se está elevando, se está retrayendo mucho. Esos son comportamientos que son extraños y que empiezan entonces ya como ciertos ruiditos a hacer en la escuela, en la casa, que hay que atender. Entonces siempre la ruta va a empezar por atención médica a través de la EAPB que tú tengas, Avia Salud, pues que es como la más común acá en el municipio, pero también está Nueva, Sura, muchas EPS. En esa EPS vas a buscar cuál es el punto de atención donde te dan la cita médica, pides la cita médica, le comentas la situación al médico. Yo siempre les he dicho, con mucho respeto de mis colegas, compañeros médicos, ellos no tienen que saber todo lo que de pronto nos quieren contar a nosotros, pero denle la pistica para que él le pueda dar la remisión, ¿cierto? Me he sentido muy triste en los últimos días y necesito hablar con un psicólogo. Eso es más que suficiente para que el médico pueda generar la historia, la remisión, y te puedan dar la autorización para la valoración psicológica. Y ya el psicólogo pues entonces mirará qué otras cosas necesita, psiquiatría, neurología, toxicología, según sea el caso. Y la primera alarma siempre da desde casa, eso es lo más importante. Pero Salud para el Alma tiene algunas líneas donde se pueden atender también a las personas. Bueno, tenemos un número fijo, 604-540-7180, y la 018-413-3838. Esta línea ha sido muy efectiva y de gran apoyo muchísimo para los municipios, porque además de esa escucha inicial, muchas veces también se ha contado con el apoyo también del especialista o con la gestión del riesgo a través de la línea. Entonces, pues como también utilizar estos canales, estas líneas en caso de que sea necesario, pero dar ese paso a buscar la ayuda. Eso es lo más importante, dar ese paso y obviamente contar con la familia principalmente, que es el apoyo fundamental en este tipo de situaciones. Y lamentablemente tenemos que dejar hasta ahí porque obviamente ustedes también tienen sus cositas, pero lo más importante es que esta señorita, le agradezco que me traiga esta información a doña Esther Lucía, porque son temas demasiado importantes para la comunidad y en especial para el canal acá. Bueno, no, invitación muy especial para, primero, que se indaguen a través de nosotros, a través de la administración municipal, por ejemplo, pueden indagar o me buscan
porque qué rico que participen en la red protectora de salud mental de acá del territorio de San Luis. Los asesores están viniendo a hacernos acompañamiento de manera presencial, a capacitarnos, y nosotros en general lo que hacemos es apoyar esa red, porque recuerden que es muy importante generar capacidad instalada. Los funcionarios nos vamos y quien queda con ese poder del autocuidado es la misma comunidad. Entonces, invitarlos para que hagan parte precisamente de la red protectora de salud mental del municipio de San Luis, invitarlos para que nos acompañen a la caminata el 10 de junio a partir de las 7 de la mañana, punto de encuentro Parque Principal. Y la tercera invitación, y creo que la más importante, no solamente fortalecer ese vínculo familiar, sino amarse a sí mismos, el autocuidado. El autorreconocimiento es muy importante precisamente para poder reconocer la posibilidad física, pero también la salud mental. No, y usted, doña Esther, muy agradecido por esta información. Espero que no sea la última vez que la vea yo por aquí. No, ya tengo programación para junio. Bueno, entonces aquí la esperamos con el mayor de los gustos, obviamente dando esta buena información para las personas de salud mental. Muchas gracias por la invitación, a Paola, al canal, y seguir entre todos fomentando la cultura del cuidado de la vida. Obviamente lo más importante es cuidar su salud, como lo hacemos aquí en este programa que llama A Tu Salud. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Estas son las personas que traemos acá con información para los sanluisanos.